Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Las resacas de la Ryder Cup no son como las resacas de cualquier otra cosa. Esto dura un poquito más, porque al final, claro, como es cada 2 años, pues se habla mucho tiempo de ello y además se habla siempre en los dos bandos, ¿no? Uno en positivo, otro en negativo, en fin. Que da mucho juego el tema de la Ryder Cup, pero ya hay que ir pasando página y hay que ir pensando ya en lo que viene, en ese Alfred Dunhill Championship, el torneo Links, el de St Andrews, que viene todos los años y que es tan especial. Hay que hablar del Mundial de Singapur. Cuidado con el Mundial de Singapur. Bueno, hay que hablar de muchísimas cosas que para eso estamos en la bola provisional. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de 2 de octubre. Pues eso, la bola provisional después de la semana Ryder Cup, ¿no? Ya podemos decir que ahora sí que ha pasado la Ryder Cup, ¿no? El lunes todavía estábamos como metidos de lleno en la competición, pero ahora ya sí ha pasado. Y siempre viene como ese pequeño bajón, ¿verdad? David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bajón relativo, ¿eh? A mí el 13-15 me sigue llevando en volanda, ¿eh? Por cierto, bola provisional de jueves 2 de octubre, vísperas de San Fermín, 3 de octubre. Es verdad. Vísperas de... Es verdad. Vísperas de San Fermín, es cierto. Sí. Hacía tiempo que no tocaba San Fermín, ¿eh? Sí, ¿no? Hay veces que se nos esconde. Exacto. Que... es víspera de San Fermín, como tú muy bien has dicho, y es 2 días después del inicio de la segunda temporada de La Tasca. Cuidado, que no ha sido tema menor esta semana después de la Ryder Cup, que mucha gente la Ryder Cup, pero es que esta es la semana también en la que ha vuelto la segunda temporada de La Tasca, donde por cierto nos lo pasamos muy bien, con Antonio González Guerrero, con el actor gaditano, que está triunfando con Mofland, con Tierra de Mafiosos, allá donde va. Sí, señor, super serie, ¿eh? Para el que todavía no la haya catado, muy recomendable. Bueno, muy entretenida, muy divertida y muy exagerada, ¿no? Que al final es lo que lo hace también muy bestia. Es muy bestia. Desde el inicio, ya los primeros 3 minutos de serie ya son... ¿Esto qué es, no? Sí, y luego la cuestión es que además no va a menos, porque dices, este arranque no va a poder ser ya igualado. No, pero es que el asunto nunca decae. Bueno, que pues eso, o si tienen interés, es otra historia, no tiene nada que ver con el golf ni nada. A veces también, evidentemente, se habla de golf, por supuesto, esta semana con la Ryder, pero La Tasca es otra historia, así que si no han tenido la ocasión de escucharla, se lo recomendamos. La tienen en Ten Golf, la tienen en YouTube, la tienen en redes sociales, La Tasca Podcast. Que, bueno, por cierto, volviendo a lo que nos trae, en lo que estamos. Antes de nada, Alejandro, ¿Sí? Es curioso, ¿no? Para el que no la haya visto todavía, ese reportaje que sacábamos al final de la increíble igualdad que hay, ¿no? Bueno, ya lo pudimos... Te lo iba a decir, perfecto. Palpar de nuevo, ¿no? Este domingo de Ryder, con la reacción estadounidense y, bueno, aquellas 2 horas de colapso... De angustia. De angustia, exactamente. Colapso ya tirando a angustia. Pero que, a ver, es un dato que está ahí delante de todos, ¿no? Porque no tienes más que sumar al final. Luego ya puedes profundizar, ir más a lo concreto, pero es un dato que está ahí delante de todo, pero no tienes más que sumar los marcadores generales de las 23 ediciones que ha habido de este Europa-Estados Unidos, ¿no? Repetimos una vez más, ¿no? Para todo aquel que todavía no está familiarizado con todo el universo Ryder. Europa juega como tal continente,
desde la edición de 1979. Han pasado ya 23 ediciones, ¿no? Sí. Que creo que es importante, Alejandro, porque son ya 23 ediciones del Europa-Estados Unidos por las 22 que se jugaron de la antigua Ryder. De alguna manera ya es preponderante, ¿no? Digamos, esta nueva Ryder, entre comillas, que parece que es increíble cómo vuela el tiempo, ¿no? Porque, hombre, no te voy a decir que parece que fue antes de ayer, cuando Europa jugó como tal en el 79, que tampoco es eso, pero realmente es increíble, ¿no? Que ya se haya superado a las otras. A toda esa antigua Ryder, ¿no? Es increíble, verdaderamente. O sea, que ya hay que dejar de hablar de la nueva Ryder. Hay que empezar a hablar de la Ryder y después de la antigua Ryder. Hasta no hace mucho se hablaba, bueno, la nueva Ryder, la nueva tal, la Ryder desde que es Europa, y a partir de ahora hay que decir la Ryder y la Ryder cuando no era Europa. O sea, ya lo otro ha quedado como en un escalón inferior. Sí, esto es como cuando vas pues por ejemplo, a San Andrews y a otros campos que hay por ahí, pues muy antiguos, y te encuentras con el Old Course y el New Course, y resulta que el New Course es del siglo XIX también, ¿sabes? Exacto. pues esto es igual. Este es el New Course, pero ya es eso, ¿no? Es muy viejo también, ¿no? Pues sí, no, te decía, que creí que ibas a seguir con el tema de los números, ¿no? Que efectivamente en ese... bueno, sí, no, que solo hay 10 puntos, ¿no? Que es un dato increíble, que realmente increíble. Lo tenemos todos delante, pero que al final en estas 23 ediciones solo 10 puntos separan a Europa de Estados Unidos. O sea, Europa solo ha sumado 10 puntos más, que es que no da ni a medio punto más por edición, ¿no? A mí me parece increíble ese dato, de verdad que me parece increíble, ¿eh? Y mira que estamos metidos y que vemos competiciones y que vemos Ryder y que siempre las vemos igualadas, porque es verdad que las Ryder, quitando algunas excepciones, suelen estar igualadas, ¿no? Pero no te haces esa idea con el dominio además que ha tenido Europa, precisamente desde 1979. Bueno, fíjate, a mí casi lo que me sigue asombrando, cada vez menos, claro, ¿no? Es que Estados Unidos, o sea, que Europa le pueda sacar 10 puntos a Estados Unidos en el total, ¿no? O sea, bueno, claro, sí, tienes razón. Con los equipazos que tienen, ¿no? Y los jugadores, pero bueno, esta es la magia de la Ryder y es lo que ha hecho de esta competición algo absolutamente único, ¿no? Pero sí, así es, ¿no? Solo 10 puntos, ¿no? 644 puntos se han puesto en juego en estas 23 ediciones. 644, ¿no? Y después de jugar 644 partidos, solo 10 de diferencia, ¿no? Claro, si es que al final las cosas son por algo, ¿no? Las cosas ocurren por algo. Si nos fuésemos a la antigua Ryder, todos estos números se descabalarían, serían un horror, ¿no? Siempre a favor de Estados Unidos, que arrasó prácticamente, ¿no? Y ahora pues tenemos lo que tenemos y es una maravilla, ¿no? Sí, la verdad es que es una maravilla. Es una de las claves, sin ninguna duda, de la competición o del éxito de la Ryder Cup. Esa clave es la igualdad que hay. Es que realmente, incluso en esta edición, que iba camino de una paliza, David, yo creo que además está muy bien traído el reportaje precisamente por lo que ha pasado en esta edición, ¿no? Todos estábamos pensando el sábado a ver de cuánto va a ganar Europa mañana, a ver si se bate un récord, a ver si tal, a ver si cual, y resulta que se gana y de qué manera, ¿no? Sufriendo, ¿no? Hasta el final, ¿no? Que el propio... pues no sé, por ejemplo, Olazábal, ¿no? Decía precisamente ayer en el torneo del PGA Tour Champions que va a jugar esta semana, pues decía que habían sido las 2 peores horas, las 2 horas más duras de toda su carrera como golfista. Y mira que ha pasado horas duras Olazábal como golfista en un torneo, ¿eh? O sea que no estamos hablando de cualquiera. La verdad es que sí, es que al final se acaban igualando. Y yendo a lo concreto, David, yendo a lo concreto de ese reportaje, a mí hay otro dato que me sorprende mucho, o que por lo menos yo jamás lo habría dicho de primera si me lo preguntan en un trivial, es que Europa le gane los 2 formatos a Estados Unidos por parejas. O sea, que le gane tanto en foursome como en fourball. Nunca lo habría dicho. Yo, sí, a mí también me ha sorprendido, pero no tanto que le ganen los 2 formatos, como que estén tan igualados. O sea, verdaderamente no sé, existe esa sensación o esos tópicos o esas ideas a las que nos vamos agarrando todos y repetimos como loros, de que los foursomes, claro, los foursomes al final, digamos que es el formato donde más se hace equipo o donde más se hace notar el hecho de que tú hayas conseguido hacer un buen equipo, sí. ¿no? Bueno, y yo creo que teníamos todos más o menos la idea de que es en
Songs donde Europa saca más ventaja. Exacto. Y no, es que saca la misma en 4 balls, ¿no? Por eso, Y eso ¿no? sí que ya no sé yo muy bien a qué responde, verdaderamente, ¿no? Porque Yo no sé el cómo se 4 balls es el come. 4 balls. Claro, yo no sé cómo se come que en fútbol le metas, entre comillas, una paliza para la igualdad que hay. Bueno, pues que le ganes bien, ampliamente a Estados Unidos y sin embargo en individuales te den a ti sopas con onda. Cuando en realidad el fútbol no deja de ser 2 individuales contra 2 individuales, que no lo es al final, ¿no? Al final hay una pareja ahí y claro, al final es la mejor bola y pesan esas cosas, ¿no? Pero es verdad, no deja Claro, de... no, es que al final la conclusión es esa, que no son 2 individuales en un mismo partido, Claro. sino que al final hay algunas variables, llámalo como quieras, ¿no? Circunstancias de juego que sí que verdaderamente luego afectan, ¿no? O tienen que ver, ¿no? Pues sí, quizás sea el simple hecho de que las parejas europeas van más a gusto normalmente de media que las americanas, pero es que esto es entrar Sí, es en terreno fanganoso, o sea, pantanoso, perdón. Sí, es un poco arenas movedizas, pero es que yo te iba a decir lo mismo, David. Lo mismo que acabas de decir tú es lo que yo iba a decir. A mí la sensación que me da el equipo europeo es que está deseando competir en pareja, está deseando que le pongan pues a Ram con quien sea. En este caso pues le pusieron con Straka, pero Ram estaría encantado de jugar una Ryder Cup con Rory McIlroy, estaría encantado, fíjate, de jugar con Fleetwood. ¿Quién no estaría encantado de jugar con Justin Rose? Es decir, hay como una especie de deseo por parte de los europeos de jugar en pareja. Es decir, venga, pues vamos. Y sin embargo los americanos me da más la sensación de que, bueno, que es una obligación de la Ryder, pero no nos apetece tanto. Sí, pues sí, así es, pero insisto, es muy complicado explicarlo, pero... Sí, porque no hay una base científica. Pero luego los datos dan lo que dan, ¿no? Y en individuales, pues los americanos, sobre todo, sumando lo que ocurrió el pasado domingo, pues tienen una ventaja muy importante. Es ahí donde recortan, es en la modalidad donde recortan, ¿no? En los individuales es donde sí, ahí sí que nos dan una pequeña paliza y además siempre pasa. Es que es muy raro, muy raro. Son pocas las ediciones de individuales que Europa le consigue robar, ¿no? a Estados Unidos. Mira, se han jugado 23 ediciones, decíamos, sí. ¿no? Sí. En 8 de esas 23 ediciones, Europa ganó los individuales. Ganó la sesión de individuales. Sí. En 8 de 23. Un tercio. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí lo tienes. Claro. No hay más que hablar, ¿no? Está clarísimo por dónde van las claves, ¿no? de la Ryder Cup. Por eso, la obsesión de Estados Unidos es buscar la manera de mejorar su nivel cuando juegan por equipos, cuando juegan por parejas. Esa es su obsesión. Y por eso, pues, se suele al final acabar con la conclusión, o llegar a la conclusión, perdón, de que Europa funciona mejor como equipo. Porque como parejas funciona mejor y de manera individual funciona peor. Entonces, al final, pues la conclusión es que como equipo Europa es mejor, es más sólida que Estados Unidos, ¿no? Al final esa es la conclusión basándote en los datos que te lo reflejan claramente. Cada uno tiene su teoría. Pero, por ejemplo, te digo, otro de los que ha hablado recientemente esta semana, hace unas horas, Jim Furyk, que precisamente también está en ese torneo del PGA Tour Champions. No es que esté, es que es el anfitrión de ese torneo del Champions, o sea, es el alma mater del torneo de esta semana. Y le preguntaban también, ha sido vicecapitán en Bethpage con Keegan Bradley, le preguntaban también por qué soluciones ve él, qué cree que tiene que pasar, y sinceramente es que no lo sabe Jim Furyk. O sea, él lo reconoce abiertamente, dice, es que no lo sé, es que si tuviera una explicación de ¿qué es lo que está pasando en los últimos años? ¿Por qué Europa nos gana más? ¿Por qué nosotros perdemos más? Pues, sinceramente, yo al final... Y llegan a la misma conclusión pues que llega Keegan Bradley, que llegan, curiosamente, casi todos los jugadores americanos. No, es que Europa juega mejor. No, es que han estado mejor que nosotros en los greens. No, es que... Ya, pero si pasa tantas veces cuando individualmente tu equipo es mejor que el otro, porque yo creo que de eso no cabe duda, nadie lo duda, igual hay que profundizar un poquito más, pero es que les cuesta. No encuentran la manera realmente de hallar una explicación porque realmente igual no la hay, o no sé, o no es tan sencillo, no lo sé. No, sí la hay, porque la muestra es suficientemente importante como para entender que no es casualidad, que el pez pequeño, relativamente pequeño, ¿no? Ya nos entendemos, ¿no? Se coma al grande tantas veces, ¿no?
Y es lo que hemos venido hablando todos estos días. No le des más vueltas. Lo que pasa es que lo que es imposible es armar el puzzle exactamente, ¿no? Y tener la fotografía perfecta, exacta. Claro. Pero son todos esos pequeños detalles, ¿no? Que van sumando y que en situaciones de igualdad increíblemente decantan la balanza. Son 1000 detalles, 1000 pequeños detalles. Hablábamos el otro día, pues, por ejemplo, Eduardo Molinari, por poner un nombre, ya tiene en la cabeza más o menos como juego, más o menos como un análisis sesudo y serio, ahí, entre medias, Sí. pero ya tiene en la cabeza parejas futuras. Eso es imposible que ocurra en el lado americano. El americano dice, bueno, ya las parejas ya vendrán, porque no, es que ni sé quién se va a meter en el equipo, ni nada. En Europa, todo eso se lleva, se trabaja mucho más a medio y larguísimo plazo. Sí, y dices, pero ¿de verdad seguimos con la tontería de que eso al final puede ayudar a sumar en una Ryder? Bueno, habrá quien piense que no, ¿eh? Yo creo que sí, que al final todos esos pequeños sumados, este es solo uno, pero hay otros cientos, ¿no? Pues sí le dan esa preponderancia a Europa en el juego por parejas, básicamente. Sin duda, sí. Y también esa facilidad, digamos, o esa propensión que tiene Europa a repetir más jugadores de Ryder a Ryder, ¿no? Hay jugadores que tienen pues largas trayectorias en la Ryder Cup en Europa y en Estados Unidos, sobre todo recientemente, les está costando más. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, cambian más los equipos y al cambiar más, pues llegan a tienen esa dificultad, digamos, de pensar a futuro también, porque dicen, bueno, si es que igual dentro de 2 años es Sam Stevens el que me gana la clasificación, ¿sabes? O me sale absolutamente de acuerdo. Es que al final Estados Unidos es un poco víctima, vamos a decirlo así, de su propia grandeza. O sea, produce tantos buenos jugadores capaces de meterse en un equipo de Ryder Cup que bueno, que eso modifica más los equipos y en efecto pues hace un poquito más difícil el hecho de trabajar a largo plazo, ¿no? Claro. De trabajar a largo plazo y de juntar parejas más sólidas, etcétera, ¿no? Si tú te coges los récords de la Ryder en el juego por parejas, sí, las parejas predominantes en la historia de la Ryder Cup casi todas son europeas, ¿no? Es que a los americanos no les da tiempo ni a jugar muchas veces juntos, hasta el punto que la pareja que más se ha repetido en el equipo americano en toda la historia es la formada por Jordan Spieth y Justin Thomas, que son como quien dice no unos recién llegados, pero que, sí, pero Justin Thomas lleva 4 Riders y en esta última ni siquiera estaba Jordan Spieth. O sea, bueno, y que han competido en 2, ¿no? Yo creo que han coincidido en 2, o Jordan Spieth estaba en Roma y a mí se me está yendo la olla. No me acuerdo yo si Jordan Spieth estaba en Roma. Ahora tengo la duda. Pero bueno, es posible. En cualquier caso, en el mejor de los casos, han competido o han coincidido Jordan Spieth y Justin Thomas en 3 Ryder nada más. Solo en 3. Y como dice David, es la pareja más larga, claro. Es que así es complicado. También darle continuidad, ¿no? a unas parejas. Sí coinciden en Roma. Sí. Han jugado 9 partidos, vamos. Y son de largo la pareja que más veces ha jugado juntas en la historia de todas las Ryder. Sí. Han jugado 9, ¿no? Sí, es curioso. Es que eso es un síntoma también, ¿no? Eso es un síntoma. Y después hay otra cosa que decía Jim Furyk y que quizá me ha llamado también bastante la atención, y es que le preguntaban directamente si cree, o sea, primero él dejaba entrever que el hecho de jugar todos los años, es decir, de tener President's Cup, Ryder Cup, President's Cup, Ryder Cup, y no como los europeos que lo tienen cada 2 años, cree Furyk que en cierto modo a Estados Unidos le perjudica. No explica por qué, que también me hace gracia, pero bueno, que no lo explica. Simplemente dice, hombre, eso también es una cosa que juega en nuestra contra, el jugar todos los años una competición diferente, mientras que los internacionales o los europeos juegan cada 2 años. Bueno, no lo entiendo muy bien, pero él deja esa reflexión. Y por último, le preguntan directamente si cree que le vendría mejor para los resultados, digamos, de Estados Unidos, que en lugar de que sea la PGA de América la que organice la Ryder, que sea el PGA Tour. Y ahí Furyk, también sin dar especiales razones, dice que sí. Él dice, pues mira, yo creo que habría que encontrar la manera de que el PGA Tour forme parte de la Ryder Cup. Creo que sería
que ayudaría a Estados Unidos a hacerlo también mejor en la Ryder. Tampoco sé muy bien por qué, la verdad. Esas dos reflexiones me han dejado un poquito frío, lo reconozco. Pero bueno, las ha dicho Fury, que no es cualquiera, ¿eh? Bueno, pues sí, pues no lo sé. Hombre, a la hora habrá pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, todo esto que comentamos tanto, ¿no? De cuando Luke Donald se pone a jugar con fulanito y fulanito, claro. Y no solo Luke Donald, sino su capitanes. Eso es porque quien está detrás es el de World Tour, que al final es el que edita los Tee Times de los torneos, ¿no? Sí, eso es verdad. Pues la PGA de América ahí no tiene mano, ¿no? Pero el PGA Tour sí la tendría. Claro. ¿Es un detalle tonto? Bueno, es un detalle tonto, pero a lo mejor no es tan tonto, ¿eh? Claro. A lo mejor resulta que no es tan tonto. No, y después hay otra cosa importante, David, en todo esto, claro. Al hilo de lo que tú acabas de comentar, que se me ha encendido a mí una bombilla. Claro, no es lo mismo. Quiero decir, estaría mucho más tiempo hablando de la Ryder Cup. Porque si tú estás rodeado de toda la gente que organiza la Ryder Cup, pues al final estás más tiempo hablando de ello. Es que es así. Si a los que organizan la Ryder Cup solo los ves en el PGA Championship todos los años y en la Ryder Cup, pues claro, no tienes ese vínculo, ¿no? Digamos, con el presidente de la PGA, con el comité de la Ryder de la PGA. Claro, si lo llevara el PGA Tour, pues al final lo está haciendo todos los días, que es lo que pasa un poco en lo que acabas de decir con el circuito europeo, ¿no? Que al final, pues Guy Kinnings, que forma parte de la Ryder Cup y que es el director ejecutivo del circuito europeo, pues es de las dos cosas y lo ves continuamente, ¿no? Tienes más cercanía. Quizá eso sí influye. Sí. Lo que sí es verdad es que la Presidents, que en teoría todos lo entendemos como un más que decente laboratorio para el equipo americano, para preparar cosas, para ver emparejamientos. Al final es verdad que no parece que le ayude mucho, ¿no? Porque no deja de ser al final un bálsamo. Llego allí, les pego una paliza y me vuelvo. Resumiendo mucho, ¿no? No siempre es así, no siempre ha sido así, ¿no? Pero no veo mucho futuro a la Presidents Cup, por otro lado, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y no me meto con el negocio, porque yo creo que el negocio está muy bien hecho y luego es una gran semana de golf, las cosas como son, ¿no? Pero hay que recordar que sí es el PGA Tour, David, perdona. En la Presidents sí es el PGA Tour el que la organiza. Sí, es el único organizador, además. Eso es, ¿no? El dueño de la competición. Y no sé, deberían encontrar la manera, como se hizo en su día con la Ryder, de potenciar al equipo rival, ¿no? Y ahora, se admiten ideas. Yo no tengo una. No tengo una. No sé verdaderamente cómo eso se podría hacer. Pero bueno, pues quizás sea cuidando más los detalles, ¿no? Que verdaderamente, digamos, en el bando internacional se haga un trabajo, vamos a ver, más continuado, de seguimiento, ¿no? Más importante, porque sigue dando la absoluta sensación de que el equipo internacional, eso, se reúne cuando toca y juegan y nos vamos. Nadie ha inventado el pegamento, ¿no? Para conjuntar a ese equipo. Y alguien debería darle vueltas, porque es que no sé. Luego llega cada edición de la Presidents y te vienes un poquito arriba y dices, hombre, pues gente hay, ¿verdad? En el campo y es un buen espectáculo. No, y el equipo internacional suele ser un equipazo. O sea, ves el equipo internacional y dices, oye, cuidado, con el equipo internacional, que es un equipazo, que lo ves jugador por jugador y dices, cuidado con estos tíos. Pero es verdad que después, a la hora de competir, pues, claro, también por otro lado, yo lo pienso, ¿no? Si para los americanos es difícil realizar un trabajo a largo plazo, por lo que estamos diciendo, que yo creo que puede ser una de las claves, pues cómo cambian los equipos, ¿no? De edición a edición. Imagínate los internacionales. Es que los internacionales cambian todavía más. Porque quitando a Adam Scott, que está siempre, o sea, no se puede disputar una internacional, una Presidents sin Adam Scott, es imposible. Quitando a Adam Scott, claro, es que ¿quién se te va a meter en la próxima? Pues depende el sudafricano de turno que se vuelva loco ese año, el que venga de Australia, el coreano, el japonés, pues eso, Matsuyama sí que es un fijo y tal y cual, y va repitiendo, pero el resto, claro, también cambian mucho. Es muy complicado hacer ahí también un trabajo más o menos, digamos, de seguimiento, ¿no? Es muy complicado, pero una vez más la Presidents Cup demuestra que efectivamente el hecho de hacer un equipo verdaderamente como tal, da su resultado, porque como tú muy bien dices, tú ves el 12 titular del equipo internacional en cada Presidents y es un equipazo. Pero no actúan como tal.
pero ¿de verdad seguimos con esa tontería de que eso afecta y que te hace perder puntos? Pues ahí lo tienes. Claro. Es que lo tienes. La President's Cup es un invento, digamos, relativamente nuevo, pero lleva ya un porrón de ediciones y es que han ganado una. El equipo internacional ha ganado una. Que se dice pronto. Así que... Sí, es evidente, ¿no? Que ahí hay una diferencia. Y después tú los ves jugador por jugador, insisto, y coges el ranking mundial y no hay tanta diferencia. O sea, evidentemente Estados Unidos es mejor, porque siempre es mejor, igual que en la Ryder, pero no hay tanta diferencia. Hay, ¿no? Más diferencia que con Europa, ¿eh? Hay más diferencia que con Europa. Pero bueno, que sí, que podrían dar más réplica, ¿no? Sí. Mayor réplica, sí. Sí, totalmente, ¿no? Pero bueno, eso es un poquito lo que hay ahora mismo, ¿no? En cuanto a la Ryder y la Presidents. Que no hay mucho más, ¿no? Que se nos quede ahí en el tintero, que se suele decir, ¿no? El clásico, ¿no? De la Ryder Cup, ¿no? Que al final, oye, pues que Europa va a seguir un poco por la misma línea, que vamos a ver qué pasa con la capitanía, que esa es una de las cuestiones, ¿no?, interesantes a estudiar, a ver qué pasa con Luke Donald, y vamos a ver también qué pasa con la capitanía de Estados Unidos. Por cierto, mira, un último detalle interesante. Existe una corriente de opinión en Estados Unidos, pues planteadas por algún que otro periodista de prestigio estadounidense, diciendo, fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Ya lo hablábamos, cuando hablábamos de Keegan Bradley, vamos a ver qué pasa con la capitanía de Keegan Bradley, diciendo que hay que volver justo a lo contrario. Diciendo, no, si es que aquí a quien hay que traer de nuevo a Tom Watson. Hay una corriente de opinión en Estados Unidos diciendo que, en este caso no es Tom Watson, sino el nombre que ponen encima de la mesa, que no ha sido capitán nunca de la Ryder Cup, es Fred Couples. Dice, igual lo que habría que traer es a un capitán que no tenga tanto vínculo con los jugadores y que lo pueda ver todo de una manera más fría. Yo, sinceramente, creo que se equivocarían. De verdad, lo creo, pero... sí, se lo han preguntado a Jim Furyk. Yo creo que esto va ya por otro lado. Bueno, si es que lo tenemos delante de las narices. O sea, al final, tú en individuales te sigues manejando y hasta siendo superior a Europa, incluso claramente superior en el conjunto de, pues por ejemplo, de estas 23 ediciones de la Ryder Cup, y es en el juego por parejas donde te están sacando ventaja, donde te están ganando los torneos, donde están ganando la competición. Y ponerse a trabajar ahí, si es que tienes ganas y la tienen los jugadores, etcétera. Porque, insisto, esto no es ponerse y en 2 meses resultados. No, es una cuestión de mucho tiempo y de ir sumando pequeños detalles, pim, pam, y no es fácil, no es fácil armarlo, es que no es fácil armarlo. No es fácil. Por cierto, que cuando le preguntaban por eso y le decían, no sé, igual un capitán del estilo de Fred Couples, que no ha tenido la posibilidad de ser capitán de la Ryder Cup, fue el propio Jim Furyk el que dijo, bueno, eso ya lo hicimos con Tom Watson, y se quedó callado. O sea, como diciendo, y ya vean cómo salió, que salió como el Rosario de la Aurora en la Ryder Cup de París, no solo porque perdiera Estados Unidos, sino porque es que encima acabó el equipo mal. No fue en París, perdón, en 2014 en Glen Eagles. En 2018 en París fue precisamente Furyk. Así que tampoco parece que estén muy emocionados con el tema de que se vuelva pues a alguien que esté, digamos, una figura más veterana, ¿no? En este caso, así que... Sí. Yo creo que al final el estudio pormenorizado de las parejas, de cada pareja, eso no significa que en Europa de vez en cuando también se improvisen, ¿eh? O prime en algún momento dado lo bien que se llevan 2 tipos, ¿no? Y dices, venga, esto vamos a ponerlo juntos. Que yo, por ejemplo, creo que es el caso de McIlroy-Lowry, ¿no? Eso no, una cosa no quita la otra, pero yo creo que el hecho de estudiar bien los emparejamientos es importante, y creo que en Estados Unidos se sigue sin hacer. Claro. Y menos todavía lo va a hacer un Tom Watson de turno, que está más alejado y que ya no está, que no tiene cierto contacto. Esa es, bueno, una opinión más, ¿no? Sí, totalmente. Lo que no es una opinión más, sino que es una opinión generalizada, una opinión unánime, diríamos, es la espectacular nueva colección de otoño-invierno de Ping Apparel SS25. Desafía al tiempo con esta nueva colección que está diseñada pues, para enfrentarse a todos los elementos meteorológicos a la cara, como tiene que hacer un golfista. Ahí, recio. ¿Que te toca viento? Viento. ¿Que te toca lluvia? Pues lluvia. Tanto la gama masculina como la femenina siguen alcanzando los límites de la innovación en el golf con una nueva tecnología de aislamiento térmico pensada
para optimizar el rendimiento en condiciones cambiantes y sobre todo pensada en un enfoque innovador que ofrece una sensación increíblemente suave, ligera y elástica. Es decir, te protege contra esas adversidades del tiempo, pues ya sea el frío, la lluvia o el viento, pero a la vez te está dando la flexibilidad, la calidez suficiente pues para poder jugar y hacer el swing con absoluta comodidad. Llega preparado para cualquier clima, a la vez que luces un estilo elegante en el campo, valiente. Descubre la nueva prenda, las nuevas prendas, la nueva gama, la nueva colección Ping Apparel SS25 de otoño-invierno de Ping. ¿Y cómo? Pues muy fácil. En la página web de Ping Europa, pingeurope.com. pingeurope.com. Mira, Europe como la Ryder Cup. Bueno, pues nada, que empezamos, que volvemos un poco a la normalidad del golf, de semana a semana, que es lo que toca, evidentemente, y tenemos esta semana, además, los dos grandes circuitos, el circuito europeo y el circuito americano en marcha, y en el circuito europeo tenemos el Alfred Dunhill Links Championship, un torneo que, bueno, hay que decirlo, no se le ha dado bien al golf español habitualmente, nada bien, o sea, no es que no se le haya dado bien, es que se le ha dado muy mal a la Armada, de hecho... Mal, tirando a muy mal para lo que nos tiene acostumbrada claro. la Armada Española. Exactamente, ¿no? Porque es que no ha habido victoria, que bueno, que es un torneo que se juega desde 2001. Que son muchas ediciones ya. Solo se dejó de jugar además en 2020, o sea que se ha jugado siempre, menos en 2020. Desde 2001 y no ha habido ganador, no ha habido un segundo puesto y no ha habido un tercer puesto. O sea, ningún español ha quedado nunca entre los tres primeros. El mejor resultado es un cuarto, que lo tienen, lo comparten Rafa Cabrera-Bello y David Puig, que curiosamente lo consiguió el año pasado. O sea que vamos a ver si es que el año pasado se cambió la dinámica. Oye, y este año vamos a ver otra cosa, ¿no? Vamos a ver mejores resultados, pero bueno, que a pesar de que sea un torneo que a la Armada no se le da muy bien, pues la verdad es que es un torneo siempre divertido o entretenido por lo diferente, ¿verdad? O sea, al final es verdad que yo concretamente a mí me acaba cansando un poco todo el tema, todo el mundo de los amateurs y tal, pero bueno, la primera jornada siempre la coges con ganas, ya en la tercera empieza un poco a chirriarte todo más, pero la primera siempre se coge con ganas y sobre todo por el escenario, ¿no? Al final es... el Old Course, Kingsbands, Carnoustie, aunque solo sea por ver esos campos una vez al año, ya merece la pena el torneo, ¿no? A mí no me llega, no tengo tanta capacidad de concentración. Yo reconozco que en este torneo todos los años mi foco está puesto solo en el domingo. Dice, venga, ya, que pase ya todo esto, por favor. Quitarme de en medio todo el Pro-Am, ¿no? Y vamos a centrarnos ya en la jornada definitiva, en el Old Course de St. Andrews, que te lo sabes de memoria, ya es una maravilla. Ya me encuentro a gusto, ¿no? Las tres primeras rondas, con esos cortes, además... complicadísimos, hay que hacer -6 sí. para pasar el corte. Bueno, y espérate que no más, porque es que he visto cómo ha empezado la cosa y madre mía, cómo ha empezado la cosa. Vaya flujo de verdis, ¿no? Madre mía. Sí, no me divierte. ¿Qué es que te diga? Tener que hacer -8 para pasar un corte y luego encima pasar el corte y no tener la más remota opción de nada y eso lo juntas con que efectivamente rara vez hay un español más o menos en la pelea y el mareíto de un campo no sabes ni qué campo estás viendo, llega un momento que no sabes qué campo estás viendo, eso es más fácil porque más o menos los tienes tan situados los campos que te das cuenta, pero hay veces que no sabes ni qué campo estás viendo, ni qué hoyo estás jugando, ni cuántos le quedan por jugar, no sabes ya si es profesional o amateur al que estás viendo hasta que levanta el palo, cuando levanta el palo ya te das cuenta, pero no sabes muy bien, es verdad que es un torneo un poco mareante, es un torneo mareante para seguirlo, incluso por televisión. Sin embargo, después... Por cierto, un torneo, Alejandro, que pone un debate sobre la mesa, ¿no? Concretamente este año, pero ya venía un poco de atrás, ¿eh? Allí en el Alfred Dunhill hay 17 jugadores de LIV. Sí, correcto. 17 jugadores es pues prácticamente un tercio de LIV Golf, está allí, sí. Prácticamente, ¿no? Y bueno, ya sabemos que ¿cómo se llama el promotor de este torneo? Que siempre se me olvida, Alejandro. ¿Cómo se llama? Johan Rupert. Ese es, Johan Rupert, exacto. Johan Rupert tiene manga ancha en ese torneo. Es decir, el circuito europeo le da vía libre, ¿no?
le da vía libre, ¿no? O sea, tiene cantidad de invitaciones más que ningún otro torneo. Él hace y deshace un poco a su antojo, es verdad. Y a Rupert siempre le ha traído la idea, desde que existe el Leaf, de tener a jugadores de Leaf ahí, a grandes jugadores de Leaf. ¿Por qué no? Claro que sí. Y no sé qué te iba a decir. Sí, no, o sea, que es una cuestión... Un debate, ibas a poner sobre la mesa el debate. Es evidente, pero yo creo que hay algo más detrás, ¿no? O sea, todo esto nos lleva un poco al hecho de que la reincorporación o la normalidad de jugadores de Leaf fuera de su burbuja de la Liga Saudí puede llegar a través del circuito europeo, ¿no? Ya no es solo el Alfred Dunhill, es en general, ¿no? Es que son muchos jugadores del Leaf. Por cierto, Bruce Koepka está jugando por 4ª semana consecutiva. Te lo iba a decir ahora mismo, ¿Y eso cómo lo valoramos? ¿Y eso a qué conclusión podemos llegar viendo a Koepka jugando 4 torneos consecutivos del circuito europeo? ¿Será verdad? La última vez que jugó 4 torneos o más consecutivos fue en 2020. Y porque fue el año de la pandemia. Que recordaremos, ¿no? Cómo se comprimió, claro, después de tantas semanas sin competición, se comprimió mucho el calendario y los jugadores efectivamente encadenaron más torneos de los que era habitual, ¿no? Claro. En sus rutinas. Es que Bruce Koepka concretamente nunca ha sido un jugador de jugar mucho seguido, ¿no? Es que no, para nada. Sí, sí. Y bueno, y en Europa ya ni te cuento. En Europa ya de locos, ¿no? Sí, desde que tuvo la tarjeta, entiendo. Desde aquel año, cuando ascendió del Challenge Tour al circuito europeo, que duró un año en el circuito europeo, pues yo creo que quitando ese año, es que yo creo que no ha llegado a jugar 4 torneos en total del circuito europeo regulares en una temporada, ¿no? Sí, bueno, sí, desde que tuvo, efectivamente, sí. Y bueno, pero lo del Leaf es una cosa curiosa, ¿no? O sea, cómo va a ir evolucionando todo este tema de las multas, cómo va a ir evolucionando el acceso de jugadores que quieren jugar más allá del Leaf y evidentemente está siendo el circuito europeo. Aparte del Asian Tour, por supuesto, ¿no? Que ese es otro tema. Uh-huh. Y vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona. Pero ¿tú no crees que esto es una cosa puntual de Johan Rupert? Que al final es... bueno, hay que recordar, para que no lo sepa, que seguro que hay muchos oyentes que no lo saben, que este señor, aparte de organizar el Alfred Dunhill Link Championship, también es el promotor del Alfred Dunhill Championship de Sudáfrica. O sea, que es promotor de 2 torneos, por eso tiene ese peso, ¿no? Y esa importancia en el circuito europeo, y aparte que es que en este torneo se pone mucho dinero, ¿no? Encima de la mesa. Pero, ¿no crees que es algo que es puntual de este torneo? Que igual... No sé hasta qué punto... O sea, que es una vía de entrada, por supuesto. O sea, te doy totalmente la razón, porque evidentemente el circuito europeo tiene las puertas abiertas a los jugadores de Leaf. No tiene ningún problema. Pero en Wentworth ya viste a muchos Leaf. Sí. Los vas a ver en el Open de España. Los viste el año pasado en el Open de España. Muchos o pocos, pero siempre hay. Hay una presencia continua. Estamos hablando de esta aparición increíble de Koepka que él todavía no ha explicado... no sé, yo entiendo que Koepka está buscando... su sitio. No, buscando su sitio no, sino que veremos a ver, ¿no? Que se habla mucho de su renovación con Leaf, no sé cómo va a acabar eso, pero yo creo que está buscando algo técnico, ¿no? Realmente, o sea, que no acabó con buenas sensaciones la temporada Leaf y quiere... Sí, está trabajando, su mejor versión como jugador, sí, yo creo que... No, pero es en general. A ver, a donde quiero llegar en realidad es que finalmente, o sea, las relaciones entre el circuito europeo y el PGA Tour siguen siendo muy buenas. Si aparecen tantos jugadores del Leaf en torneos del circuito europeo, yo creo que es porque tampoco el PGA Tour pone muchas pegas. Ya. Como socio del DP World Tour, ¿no? O sea, como que están mirando para otro lado. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo, efectivamente. Si no algo habrían dicho, lógicamente. Se podrían poner mucho más pesados, como socios que son, bueno, e inventarse más trabas, ¿no? Para los jugadores del Leaf. Podría ocurrir. Eso es lo que yo creo que hay de fondo,
y que veremos cómo evoluciona. Claro, veremos a ver qué es lo que sucede, pero desde luego esa sintonía o esa cercanía, digamos, entre el Leaf y el circuito europeo existe, y digamos que el circuito europeo está un poco en medio, tratando de, como en el fondo soy el hermano pequeño, porque lo soy, evidentemente, junto al PGA Tour, pues vale, yo soy el hermano pequeño, yo hago todo lo que tú digas, pero hombre, dame vía libre también, ¿no? Para que, pues a lo mejor en mis torneos también se puedan hacer más atractivos con presencia de este tipo de jugadores, ¿no? Que habitualmente no se ven, ¿no? en Europa, precisamente porque están en Live Golf, ¿no? Veremos. Por cierto, hablando de ese tema, Tyrrell Hatton no está en el Open de España. No va a jugar el Open de España, que lo hemos dado por hecho varias veces y tal y cual. Yo creo que se anunció, juraría que se anunció, pero ahora mismo ya tengo hasta la duda de que se anunciara, pero desde luego esta semana ya no está en el entry list del Open de España. Igual se ha borrado después de la Ryder, pero ya tengo hasta la duda de si dimos por hecho que Hatton iba a venir al Open de España. No, yo creo que nunca lo hemos dado por hecho, ¿eh? Creo que no. Ah, no, vale. No. Ah, pues entonces es una sensación mía, simplemente que yo lo di por hecho en mi cabeza y pensé que todo el mundo lo había dado por hecho, pero no, era una cosa entonces solo mía, de error mío, de pensar que Hatton, como vino el año pasado, pues vendría este año, y no, Hatton no va a estar en el Open de España en Madrid. El que sí va a estar es Shane Lowry. Y vaya pelotazo, por cierto, David, que te encuentres con Shane Lowry justo después de la Ryder Cup. En Madrid, jugando con todo el público español y no sé, y encima con la felicidad con la que va a venir Shane Lowry, porque imagínate, si ya de por sí es un tío que irradia felicidad, imagínate después de lo que ha hecho. O sea, tener a Lowry en su primera comparecencia después de... Exacto. De la Ryder, ¿no? Ojalá, ¿no? Vamos, ojalá. Yo estoy convencido de que el público español se lo va a hacer sentir, en el buen sentido, ¿no? De reconocimiento, ¿no? De reconocimiento. Se lo va a agradecer, sí, sin ninguna duda. Vamos, es que estoy convencido. Volviendo, David, al mundo Alfred Dunhill, que más allá de todo y de todo lo que estamos comentando del torneo, que habrá gente que le encante el torneo y otros a los que no, evidentemente, hay que decir que hay bastantes cosas en juego, sobre todo para los que están por ahí abajo jugándose la tarjeta, ¿no? Me refiero especialmente a Joel Moscatel, ¿no? O Alfredo García Heredia. Son jugadores a los que se les está acabando ya las oportunidades. Todavía quedan, pero es verdad que se está acercando el final de la temporada. No hay muchas balas. Y esta es una gran oportunidad, sin ninguna duda. Es muy difícil, es un torneo en el que hay muchos jugadores, hay 4 jugadores Ryder, está Fitzpatrick, está Fleetwood, está Hatton, en fin, que no es fácil ganar este torneo o conseguir un buen puesto, pero que toca hacerlo bien, que están contra las cuerdas, por decirlo de alguna manera. Sí, que el otoño parece que no acaba, pero acabará. Y efectivamente las oportunidades ya se cuentan con los dedos de una mano, prácticamente, ¿no? Sí, en el mejor de los casos. Así que sí, hay gente que se está jugando la tarjeta y gente que se está jugando también el meterse en esas finales del circuito europeo Abu Dhabi y Dubái. Exacto, que no es poca cosa y que es muy importante. Por cierto, lo hablamos al principio en la presentación. Bueno, que estamos hablando de todo el circuito europeo, de todo lo que está pasando, pero que mucho ojo con lo que está ocurriendo en Singapur. Estamos muy pendientes de lo que ocurre en Singapur con ese mundial femenino amateur. Ya sabíamos o estábamos muy convencidos de que iban a hacer un buen papel. Paula Martín, Andrea Revuelta y Carolina López Chacarra, pues lo normal es pensar que iban a hacer un buen papel. De hecho, es que era uno de los equipos favoritos para la victoria. Pero es que lo han confirmado con la naturalidad con la que estas chicas, esta generación, lo hace todo. Llega allí, llega a Singapur, al recorrido Tanah Merah, sí, somos las favoritas, en el ranking mundial estamos muy arriba y ahora llegamos, pim plan, y el primer día nos ponemos en la tercera posición, plim plan, y el segundo día nos ponemos ya segundas. Y están a 2 golpes de Corea y además con la posibilidad de hacer doblete, o sea, de ganar la competición por equipos y de ganar también la competición individual. De hecho, es que para la competición individual las 3 tienen opciones de ganarla. Las 3 están metidas todavía en la pelea por esa victoria. Me parece que es... no sé, es que se acaban las palabras, la verdad, con esta generación, pero es que hacen todo tan bien, con una normalidad tan enorme, que sí, porque estamos hablando de golf. Y el ranking mundial, claro que es importante, claro que tiene su peso, claro que da pistas, pero si esto fuese plim plan, pues según el ranking mundial, plim plan, Estados Unidos ganaría 2 de cada 3 Ryder Cup. Exacto. 2 de cada 3 Ryder Cup, seguramente. Plim plan.
Mira, ya te he ganado otro Ryder. Mira, te he vuelto a ganar en suelo europeo. Mira, pero no lo hacen desde el 93, ¿no? Claro. Así Exacto. que, ¿por qué es golf? Porque es golf y sabemos cómo es el golf, ¿no? Que el número 3 del mundo no te asegura X triunfos ni prácticamente nada. Bueno, esto es lo grande de estas, Claro. de estas, de estas muchachas, ¿no? O sea, que es que lo hacen todo con enorme naturalidad. Por eso seguimos esperando, frotándonos las manos, diciendo, ¿seguirá así? Cuando seguirá el asunto así en el LPGA Tour. Claro. ¿Seguirá? Sí, ¿Realmente accederán al LPGA Tour, por ejemplo, con tanta naturalidad? ¿Lo van a conseguir? Y uno dice, es que nos están dando demasiadas pistas ya, ¿no? Como para pensar que no vaya a suceder, ¿no? De todas maneras, en fin, estas expectativas hay que saberlas manejar nosotros mismos, ¿eh? Ellas sí. lo están haciendo muy bien, pero digo el aficionado y los periodistas, el periodismo y tal, ¿no? Porque ellas mismas están provocando unas expectativas que son bestiales, ¿no? Y vamos a saber vamos a templarlas un poco. No vaya nadie luego a decepcionarse si no ocurre todo Claro. rápido y fenomenalmente. Desde luego, son unas fieras. Y un dato que para mí es definitivo. Se han jugado 2 rondas, son 4 rondas el Mundial. El Mundial de Singapur se disputa 4 vueltas y se han jugado ya 2. Ecuador. Bueno, pues el único equipo cuyas 3 jugadoras, todos los equipos tienen a 3 jugadoras, pues el único equipo cuyas 3 jugadoras han jugado bajo par los 2 días es España. Es la fórmula del Mundial de Singapur. Por si alguien no lo sabe, el Mundial Amateur, en cada jornada cuentan las 2 mejores tarjetas de las 3 participantes. Si contaran las 3 tarjetas, España sería líder de largo del Mundial. Como cuentan las 2 mejores, pues se nos ha metido ahí Corea por delante. Pero para que se hagan una idea del potencial del golf español femenino en la actualidad, es que ahora mismo estaría líder con 4 golpes de ventaja España, después de 2 días, si contaran las 3 jugadoras, ¿no? O sea que, en fin, que hay que relamerse, y disfrutarlo, ¿no? Porque realmente lo que están haciendo es muy difícil y además lo hacen en Estados Unidos, en Europa, ahora lo hago en un torneo profesional, ahora me voy a la primera fase de la escuela, como hizo Carla Bernat, y la paso muy fácilmente, la primera fase de la escuela del LPGA Tour. Y ahora nos vamos a Singapur, al otro lado del mundo, y también estamos arriba. En fin, la verdad es que son unas competidoras extraordinarias, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Allá por donde van. Así que... Así es. Sí, así que nada. Que bueno, que nos vamos a ir despidiendo, que vamos a ver qué pasa. Tengo curiosidad, David, por saber qué pasa con Rasmus Højgaard en el PGA Tour. Tengo que decirlo, porque compite esta semana el hombre, viene de la Ryder, espectacular, subidón, imagínense la fiesta como fue de la Ryder Cup, imagínense a ese Rasmus Højgaard en su primera victoria en una Ryder Cup como lo disfrutó, pero evidentemente solo jugó 2 puntos, es consciente, no jugó bien, él lo sabe, y encima no sumó ningún punto. Él lo ha dicho, él ha hecho un análisis rápido, David, hablando precisamente allí ya en el Sanderson Farm Championship que se juega esta semana del PGA Tour. Él ha dicho, Rasmus Højgaard, que fundamentalmente estuvo muy mal pateando. Dice, me llevo 2 lecciones de la Ryder Cup que tengo que aprender. Dice, la primera es aprender a jugar mejor bajo máxima presión. Dice, yo la sentí, la noté, esa máxima presión. Yo no estoy acostumbrado a eso. Nunca he vivido un torneo tan estresante, ni que me haya metido tanta presión como este, y yo lo noté en mi juego. Dice, y sobre todo lo noté con el pad. Dice, Europa pateó mejor que Estados Unidos. Dice, mis compañeros europeos dieron un nivel muy alto en los greens. Y dice, y yo estuve muy por debajo de lo que yo sé que puedo hacer en los greens. Y lo relaciona precisamente con la presión. Así que, para mí, me quedo con, dentro del mal rendimiento, el rápido y buen análisis que creo que ha hecho Rasmus Højgaard. Y sincero. Es decir, oye, que me faltan cosas y que esto lo tengo que mejorar. Sí, la verdad es que el único partido que jugó aparte de individuales se le vio absolutamente desorientado en los greens, ¿no? Sí. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Pero una y otra vez. Tampoco es que lo sacaran mucho a él en la retransmisión, pero todas las veces que lo sacaron también tiene mala leche. Es que estaba pateando de 7 metros y se dejaba un par de vuelta de 4. ¿eh? Sí, no totalmente. fue una sola vez. Es una cosa, es absolutamente ido, ¿no? En los greens, ¿no?
Y bueno, esa es la razón, ¿no? Básicamente, cuando un capitán ve eso, dices, no, es que no lo puedo alinear No más. está, es que no está, sí, no está. Tiene la cabeza en otro lado, o sea, no consigue poner la cabeza donde la tiene que poner, ¿no? Y claro, entonces, pues eso, al final solo jugó 2 puntos. Ahora lo que se está jugando es la tarjeta, por cierto. Y hablando de los greens, un detalle que se me había olvidado de las palabras de Jim Furyk, decía que en cuanto a la preparación del campo, ¿no? Que se habló también mucho de la preparación del campo, Keegan Bradley asumió, ¿no? La responsabilidad y la culpa de decir que nos hemos equivocado, ¿no? En la preparación del campo y tal y cual. Jim Furyk, con bastante sorna, porque lo dice con absoluta ironía, dice: a nosotros todas las mañanas nos decían la gente de la PGA de América que los greens estaban a 12,5. Dice: yo no puedo decir nada porque a los vicecapitanes no nos dejan patear por norma de la Ryder Cup. Dice, con lo cual yo es que no los probé, los greens. Dice, ahora te digo que todos y cada uno de los jugadores de Estados Unidos, cuando entraban en el vestuario después de jugar, decían, eso no está a 12,5 ni de coña. Todos. Dice, con lo cual, pues no sé, dice Jim Furyk. Yo no sé qué pasó, dice, yo no tengo un steam meter, no llevaba un steam meter, pero a nosotros nos aseguraban la gente que preparaba el campo que estaba a 12,5. Bueno, que se le sigue dando vueltas a la velocidad de los greens, así que ya nos podemos imaginar lo que puede ocurrir dentro de 4 años. En la Ryder de la próxima Ryder en Estados Unidos, espérense porque puede que estén los greens a 15. Yo no lo descarto, que lo pongan a 15 y como cristal, creyendo que esa es la diferencia. Pero yo es en la parte en la que menos creo. Sabiendo que seguro que da rédito, pero es en la parte en la que menos creo, que la preparación del campo verdaderamente conceda una ventaja decisiva al equipo anfitrión. Claro. Seguro que sí, seguro, O sea, a ver, es casi una obviedad, pero me parece a mí que es más lo fácil, ¿no? Menos importante de la que a veces, por ejemplo, es que el tema de los greens, pero si es que todos los jugadores europeos o prácticamente todos juegan en el PGA Tour. Sí, es que es que eso es increíble. Eso es increíble. Ese es su día a día, ¿no? Verdaderamente. Sí, porque se sigue diciendo que, bueno, de hecho lo dijo Keegan Bradley esta semana. La semana de la Ryder, Keegan Bradley dijo, la verdad es que no hemos conseguido que los greens estén tan rápidos como a nosotros nos gustan y a los greens lentos están más acostumbrados los europeos. Claro, hasta el punto de que le preguntó un periodista, dice, pero señor Bradley, señor Keegan, si los jugadores europeos compiten todos en el PGA Tour. Y entonces dijo... Hombre, es verdad que se hicieron como jugadores en otros greens, a lo mejor todo eso es verdad, pero no sé hasta qué punto influye la verdad. Sí, yo tampoco lo tengo yo del todo claro porque de hecho, fíjate si es una tontería, ya me estoy viniendo arriba, pero es que es verdad, acabo de llegar a esa conclusión, que Keegan Bradley decía un poco lo que tú dices, ¿no? Dice, sí, es verdad, compiten en el PGA Tour, pero al final ellos pues han pasado por esos greens, se han hecho en esos greens, han competido en esos greens, y después está el Open Championship, dice que es mi prueba de los greens de Europa, dice, yo cuando llegaba al Open Championship me costaba la vida acostumbrarme a esos greens, claro, y entonces yo le digo a Keegan Bradley, claro, por eso una vez cada 2 años gana un americano el Open Championship, ¿no? Y el British, porque es que es muy difícil adaptarse a esos greens, ¿no? Pues eso, en fin. Que... Sí, hay mucho tópico, megatópico por ahí flotando que uno al final no le encuentra mucha explicación. Que no hay por dónde cogerlo, claro, no hay por dónde cogerlo, o sea que en fin. Por cierto, es increíble la pereza que da hablar hablando en plata, ¿no? La pereza que da comentar el Sanderson Farms Championship, y luego, sin embargo, esto no es ni crítica, esto ya no es ni crítica, de verdad, y luego, sin embargo, hables el ranking de la página del ranking mundial y puntúa más que el Alfred Dunhill, ¿no? Totalmente. Bueno, pues sí, esto tiene que ver con muchas cosas, pero o sea, hay momentos concretos de la temporada que se hace más duro, y este es uno de ellos. Que te explota la cabeza. O sea, que el Sanderson Farms Championship puntúe más, conceda más puntos al ganador, por ejemplo, que el Alfred Dunhill. ¡Wow! Que luego tiene toda su explicación aritmética, pero algo falla. En el algo fondo, falla ahí. Yo sigo deseando ya que Leaf encuentre la manera se adapte de la manera que haga falta para que empiece a puntuar. De verdad que lo ya es una cuestión de
de poner el hecho de volver a cierta normalidad por encima de otras circunstancias, porque ahora mismo Liv verdaderamente no sería justo que recibiese punto de ranking mundial, pero a ver si se arreglan entre todos, hombre, a ver Claro. si este mes de octubre, estos meses de octubre, noviembre y diciembre nos dan entre todos unas cuantas buenas noticias y los señores de Liv empiezan a sumar X puntos. Yo no digo que se llegue, ¿no? Que se valore. Que se encuentre la regla de tres. Que se encuentre la regla de tres para que puntúen lo que tengan que puntuar. Claro. Que se les reste por aquí y por allá, pero que puntúen. Sí, y que el ranking mundial recupere, ¿no? Recupere pues esa situación o esa referencia que era antes. O sea, el que era pues de donde tú mirabas, ¿sabes? Y decías, bueno, ¿y este torneo qué tal es? Pues mira, tiene a 20 top 50 del mundo. Pues es muy buen torneo. Tiene a 80 top 100. Pues está muy bien. Y ahora está como manga por hombro, ¿no? En ese sentido. Y tiene menos valor. Esa es la realidad a la hora de contrastar datos, ¿no? Pero bueno, pues nada, que lo dicho, que vamos a acabar aquí esta bola provisional. Volvemos el próximo lunes, deseándole suerte también a Zahara Muñoz, que ha empezado el Lotte Championship en Hawái y que se está jugando la tarjeta, le quedan 2 torneos, y en Florida. No lo tiene mal, está a la 104 del ranking del LPGA Tour y la mantienen las 100 primeras. O sea que tampoco tiene que hacer nada del otro mundo, pero algo bueno tiene que hacer al menos en estos dos torneos. Así que ya le iremos contando todo lo que ha ocurrido el próximo lunes. Muchísimas gracias a todos por estar en esta bola provisional, por escucharnos. Volvemos el próximo lunes. Muchísimas gracias, David Durán. No, a usted. Gracias a usted. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.